naturaleza y que nos ayudes a tener la mente de Cristo, Padre. Ayúdanos a ver todo, Señor, con ese enfoque, entendiendo que aquí en este mundo somos peregrinos, somos extranjeros y que debemos, Señor, estar envueltos en lo que es importante, tu reino, mi Dios. Ayúdanos a tener siempre esa visión con todo lo que hagamos, con todo lo que pensemos, Señor, con todo lo que planeemos. Mira todas estas peticiones, mira a mi hermana Nancy, mira a mi hermano Erwin, mi hermana Livia, Señor, toda petición, toda necesidad. Te pedimos por los hermanos que no están aquí presentes, que ayúdanos, Dios, que esa carga exista en nuestra mente, en nuestro corazón, que seamos guardas de nuestros hermanos, Padre. Ayúdanos a unirnos. Mira el tremendo y gran privilegio que tú nos das de poder venir delante de tu presencia, entendiendo que tú estás ansioso, Señor, de escuchar a tus hijos. Te deleitas en la oración de tus hijos, Padre. Gracias, gracias. Te deleitas, Señor, porque es tu mismo Espíritu quien nos dirige. Ayúdanos a orar de acuerdo, Señor, a tu Espíritu. Pon tu mano, Señor, en todas las necesidades. Inquieta los corazones, salva las vidas. Ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte. Gracias te doy, Señor, por todos los hermanos aquí presentes, por todas las familias aquí presentes. Ayúdalos con sus luchas y permite, Señor, que tu palabra nos hable en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos todos amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Continuamos con esta tarea, podemos decir, de seguir examinándonos a nosotros mismos. Y el propósito, en verdad, espero que hagamos, no solamente de vez en cuando, pero que continuamente estemos evaluándonos de dónde está nuestra relación espiritual o dónde estamos espiritualmente. Mire que a mí me llama la atención esto de la autoevaluación, porque incluso hasta las organizaciones exitosas que ya son exitosas lo hacen, porque es precisamente esa práctica lo que los ayuda a mantenerse, si cabe la expresión, saludables, al menos económicamente. Eso es lo que los ayuda a ver en qué cosas pueden mejorar. Mire que pensando en todo esto, también se aconseja que los matrimonios también se autoevalúen, con el propósito de mirar aquellas áreas que posiblemente necesitan mejorar. Pero también es triste de que hay algunas relaciones, y estoy hablando de matrimonios, que no se atreven a hacer esta práctica. Porque ya la relación está tan tensa. No me gusta esa palabra, pero es la que se está usando por ahí. Ya la relación está tan tóxica. Qué fea palabra. Y las parejas no se atreven a autoevaluarse por el miedo de descubrir cosas que podrían causar una explosión. Qué triste, amén, y peligroso al mismo tiempo. Bueno, cuando se trata de examinarnos espiritualmente, no solamente es una sugerencia, sino que la palabra lo ve como un mandato. Y mira que tiene sentido, porque cuando lo analizamos, si entendemos, o mejor dicho, si Dios entendió, oiga esto, que la única manera por la que nosotros podíamos ser salvos era Dios el Padre enviando a su Hijo y permitiendo que Él fuese insultado, humillado y por último asesinado. Si Él entendió que esa era nuestra única esperanza, yo creo que esto tiene sentido entonces de que nosotros nos autoevaluemos para ver si estamos cumpliendo con la parte de este contrato, porque es un trato. ¿Por qué? Porque si sabemos que el precio que se ha pagado por nosotros ha sido de un alto valor,
Más vale, diría yo, ¿verdad?, que cumplamos con nuestra responsabilidad. Y en verdad la palabra lo dice en Hebreos capítulo 10. El escritor dice: cosa horrenda es caer en las manos de un Dios que, un Dios vivo. Nosotros estamos tratando con un Dios vivo. Usted le puede hacer algo a cualquier ídolo, por más que usted espere, ese ídolo no le va a hacer nada. Pero cuando tratamos con un Dios vivo, es eso mismo lo que va a hacer a Dios reaccionar. Amén. Y mire que no es de asustarnos. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Lo que Él espera es de que nuestro arrepentimiento sea uno genuino. Que nosotros comprendamos que somos pecadores de los más viles, no de los mejores, porque tendemos a hacer eso, ¿verdad? Sí, es verdad, soy malo, pero no como, ¿verdad? Y empezamos a señalar a alguien. No, Dios quiere que nosotros entendamos que somos de lo peor y de que tenemos que venir al arrepentimiento, porque el único que puede tener misericordia para perdonarnos es Dios. Y Él sabe, amén, Él entiende. Él conoce cuando un ser humano, o la manera o la actitud como un ser humano se acerca a Él. Y mencionamos, ¿verdad?, esto de que el ser humano, o por naturaleza, tendemos a arrepentirnos de una manera superficial. I'm sorry, ¿verdad? Y ya esa frase ya parece que ha perdido su significado. ¿Y por qué es eso? Una de las principales razones es porque ahora ya no vemos el pecado tan malo. Ya no lo consideramos tan malo. ¿Por qué? Hay algo detrás de eso. Porque nuestra misma naturaleza, incluso, o la naturaleza que heredamos de parte de Adán, ama el pecado. El Señor Jesús lo dijo. Por eso es. El hombre amó más las tinieblas que la luz. ¿Oyó eso? Por naturaleza, el hombre ama el pecado. Y entonces, si entendemos que la mayor parte de las personas tienden a arrepentirse por encimita, es menester entonces que nos cuidemos en el evangelio que les estamos dando. ¿Verdad que sí? Tiene que ser un evangelio sólido, un evangelio bíblico. No que existan otros evangelios, pero en verdad ese es el evangelio que se ha ido presentando. Un evangelio demasiado liviano, podríamos decirle. No recuerdo dónde fue que leí, pero leía que los primeros cristianos, ellos se preocupaban de no dar un evangelio superficial. Es más, se esmeraban en dar un evangelio, voy a usar esta palabra, crudo, directo. ¿Por qué? Porque se estaban cuidando que las personas no aceptaran el evangelio simplemente por emociones. Qué diferente, ¿verdad?, la manera como estamos presentando el evangelio. Ven y todo te va a ir mejor. ¿No te gustaría tener un Salvador? ¿Y a quién no le va a gustar tener un Salvador? Bueno, dijimos, ¿verdad?, que un predicador que era de este calibre era Juan el Bautista. Era de la manera como él predicaba. Y si recuerda, el Señor Jesús le dio un tremendo elogio a este hombre. ¿Se acuerdan? Él dijo que hasta su tiempo, de los nacidos de mujer, no había otro profeta que fuese mayor como Juan el Bautista. Les recuerdo algo. Mire que a pesar de esta grandeza, o de la grandeza de este hombre, la palabra dice que su cabeza fue puesta en una bandeja como obsequio a Herodías, una adúltera. ¿Y por qué fue eso? Porque Herodías pidió la cabeza, que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista, simplemente porque él dice que reprendía su adulterio.
Pero ¿sabe por qué lo hacía Juan el Bautista, mis hermanos? Porque así es el Evangelio. El Evangelio confronta el pecado. No hay otro Evangelio. Las buenas nuevas es de que nosotros, siendo pecadores, si nos arrepentimos, el Señor puede perdonarnos y quitarnos ese pecado. Juan entonces viene predicando de esta manera. Mire qué cosas dijimos que de acuerdo a los predicadores modernos, Juanito está descartado. Juan el Bautista está descartado. ¿Por qué? Porque por la supuesta dureza de su mensaje. Pero mire qué cosas, que cuando analizamos el estilo de Juan, del mensaje de Juan el Bautista, su estilo no era nuevo, ni era tampoco extraño. Él viene predicando de la misma manera como Dios había enviado a sus mensajeros en el pasado, y de la misma manera como también vino predicando el Señor Jesús, y después consecutivamente los apóstoles. El mismo mensaje. Si nosotros nos recordamos, miren, para esos lectores de la palabra, Joel, el profeta Joel, oiga cómo él predicaba. Él dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, dice el Señor. Mire que esa práctica todavía se usaba en los tiempos de Jesús. Venían los grandes religiosos y se rompían las ropas. Tremendo drama para mostrar, según ellos, ¿verdad?, de que eran justos. Ese drama todavía lo estamos viendo. Pero oiga la manera como predicaba Jeremías en el capítulo 6, ahí comenzando por el versículo 13. Oiga las palabras de este mensajero de Dios. Él dice: todos ustedes, desde el menor hasta el mayor, son codiciosos de ganancia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Sigue hablando. Dice: y ni siquiera se han avergonzado de la abominación que han cometido. Ciertamente no se han avergonzado, dice él. Miren, me gustan estas palabras de Jeremías. Ni aún han sabido ruborizarse. ¿Sabe cuando alguien se sonroja? Mi abuela decía: ni siquiera se abochornan. Lo que conocemos, ¿verdad?, en el presente, ni vergüenza les da. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Pero no se queda ahí. Mire, Jeremías dice: por tanto, caerán entre los que caigan. En la hora que yo los castigue, serán derribados. Ese era el mensaje. Y estos hombres, mire qué tremendo, hablamos en el pasado, ellos no tenían otra opción, porque eran enviados por Dios, eran dirigidos por su mismo espíritu. Y ojalá, eso es mi ruego, yo quisiera que nosotros entendiéramos que en ese aspecto Dios todavía no ha cambiado, y tampoco su mensaje. Él lo dijo, ¿verdad? Su palabra no va a pasar. Sigue siendo el mensaje. Ahora, vámonos con Juan. Juan dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Lo que significaba que la vida de Juan funcionaba por un poder divino y por la dirección del mismo Dios. Cuando él hablaba, entonces no tenía otra opción. Mire qué tremendo, la vida de Juan era una vida sencilla pero sobria. Sencillo pero templado. Me encanta también algo de Juan, era de que él no le temía la cultura. Él no le interesaba cómo la cultura se dirigiera. Para este ministerio, podríamos ponerlo de esta manera, todo su ministerio, Juan lo pasó apuntando hacia el Mesías. Yo creo que esas son cualidades que nosotros deberíamos de imitar. Amén. A eso se dedicó sus cortos 30 años, o al menos cuando tuvo conocimiento de lo que estaba enseñando. Quiero que regresemos a Lucas,
al capítulo 3. Comenzamos la otra vez. Leamos solo hasta el versículo 18. Me gustan todos estos detalles también, ¿verdad? Para alguien que lo quiera investigar, que esto no es una historia, sino que él pone el escritor Lucas. Me encanta cómo escribe Lucas, el doctor. Ya ven cómo son los doctores, ¿verdad? Bien cuidadosos en lo que van a presentar. Así lo presenta Lucas. Dice él: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Licinias tetrarca de Abilinia. Todos esos detalles, el que le gusta la historia los puede ir a investigar, y esos lugares están ahí, existieron. Por el lado espiritual, eso es el lado político. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, grábese esta frase: vino palabra de Dios. ¿De quién vino palabra? De Dios. Y le vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué era lo que venía predicando Juan? El arrepentimiento. Para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Está hablando del corazón. Tiene que haber un cambio. Versículo 6: y verá toda carne la salvación de Dios cuando todo esto ocurra. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque yo no, eso es lo que está diciendo Juan. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Mire que en el tiempo que llega Juan el Bautista es un tiempo muy crucial. Podríamos decir que en ese momento se está haciendo la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Era algo muy importante. Y el privilegio que este hombre tuvo, qué lindo. Ni más ni menos que presentar a aquel que en el pasado venían hablando, dice la Biblia, los profetas. Al que ellos venían anunciando y no tenían algo claro de cómo iba a ser. A Juan se le dio el gran privilegio en vivo y en persona de presentarlo. ¿Y quién iba a decir que incluso lo iba a bautizar? Mire que tan indigno se sintió Juan el Bautista, que dice que él ni siquiera era digno para desatar las ataduras de sus zapatos, de su calzado. Se está refiriendo al trabajo más bajo que podía tener un esclavo. Y ahora, ¿verdad? Qué triste, solo porque a veces el Señor nos da un mensaje. Wow, ese fui yo. Qué tristeza. La cosa es que Juan sigue ese mismo estilo de los predicadores, de los pregonadores que Dios ha enviado en el Antiguo Testamento. El mismo estilo del Señor Jesús. El Señor Jesús habló con toda esa claridad. Y yo creo que esos detalles son los que debemos de imitar. ¿Para quién? Para usarlos con todos. Y lo vamos a ver un poquito después. Mire que Juan predicaba acerca del arrepentimiento y acerca de Jesucristo. ¿Verdad que no hay tanta teología ahí ni tanta cosa para entender que esa debería de ser la esencia del Evangelio o de nuestro mensaje? Que se arrepientan y que vean a aquel que los puede perdonar, a Jesucristo. Qué complicado lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces. Ahora, ¿por qué digo esto? La otra vez escuchaba a alguien decir que no se debe de predicar esto del sacrificio ni la sangre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque eso es repugnante. Ni tampoco se debe de predicar acerca del pecado, ni que las personas se arrepientan, porque eso ofende. Y eso hace sentir mal, incomoda.
Mis hermanos, si me quitan esas cosas de mi mensaje, entonces ¿qué más puedo predicar? Pero eso es lo que se está diciendo. Mire que si usted se va a Mateo capítulo 3, no Juan, Mateo nos dice de que cuando Juan llega, el mensaje de él es diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y luego cuando llega Jesús, ¿qué creen que viene predicando? Lo mismo también: arrepentíos. A mí me encanta que Lucas en el capítulo 5, él dice que no solamente una vez, sino que dos veces, perdón, en el capítulo 13, dos veces él dice que si no se arrepienten van a perecer. Eso es un mensaje claro para mí. Me encanta a mí que el Señor Jesús, él hace la aclaración. Y quiero aclarar, dice él, bueno, parafraseando, ¿verdad? Con la manera de Jesús: yo no he venido a llamar los justos al arrepentimiento, sino que he venido a llamar a pecadores. No sé si nota, pero el Señor Jesús estaba siendo un poco sarcástico por ahí, porque cuando buscamos justos, ni uno, ¿verdad? Y si alguien quería levantar la mano y decir yo, Pablo venía y le decía: ni siquiera uno, así que ni se atreva. Qué tremendo. ¿Por qué hago énfasis en esto, mis hermanos? Porque esta parte del arrepentimiento se está pasando por alto. Hace poco tuvimos una práctica, creo que en los grupos de crecimiento, y le decía a la clase: evangelícenme, díganme qué necesito para obtener la vida eterna. No voy a decir quién, qué fue lo que me dijeron. Algunas cosas me dijeron: ¿conoces los 10 mandamientos? Por ahí se me fueron. Dios nos llama al arrepentimiento. Nos llama, la palabra, eso es lo que predicaba Juan. Nos llama a poner nuestra fe en Jesucristo. Pero ese es el mensaje número uno que todo ser humano debe de entender: que son pecadores y su condición los va a llevar ¿a qué? A la condenación. Eso usted tiene que dejarlo por claro, sentado. Y de ahí entonces vamos a hablar cómo se puede arreglar la situación. Y es lo que Juan viene diciendo. ¿Por qué Juan? Porque cuando llegamos a Juan, vamos a ponerlo de esta manera: Juan llega a la cúspide de su mensaje, a la cima de su mensaje. En otras palabras, en el punto donde está Juan, era lo que venían apuntando los salmos y los profetas. Todo aquello que ellos venían anunciando llega aquí a este punto, donde Juan ahora presenta al Mesías. Pero para aceptar a ese Mesías, tenían que arrepentirse. Y eso fue lo que vinieron haciendo los demás apóstoles. Cuando ellos encontraban a alguien, Felipe le dice a Natanael: nos hemos encontrado aquel que habla la ley y los profetas. Natanael dice: ¿cómo va a ser? Si de ese pueblito yo sé de dónde viene aquel, ¿cómo va a salir algo bueno de ahí? ¿Y qué le dice Felipe? Ven y ve. Mis hermanos, ¿para qué lo complicamos tanto? Cuando alguien le pregunte: ¿y cómo va a ser eso? Entonces usted dígale: ven y ve. Ahí es donde entra usted. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo, enseñándoles todo aquello que yo os he mandado a que lo guarden. ¿Verdad que sí? Lo que me gusta a mí es que Lucas, él quiere que nosotros entendamos el mensaje de Juan, que es un mensaje para todas las edades. Es un mensaje de arrepentimiento. Lo que me encanta de Juan es que él no deja que la gente empiece a especular. ¿Y qué será ser arrepentido de una manera genuina? Él empieza a dar detalles. Él dice que debemos de ser misericordiosos, que debemos de amar al prójimo, que si alguien no tiene, que le dé. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento, dice él. Pero Juan fue directo. Juan trajo un mensaje confrontativo, sin importarle lo que pensara la cultura. A él no le interesaba. ¿Por qué digo esto de la cultura?
Porque en el tiempo de Juan ya el adulterio se había legalizado. Bueno, voy a decir el divorcio. Pero en verdad lo que habían legalizado era el adulterio. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Juan las personas se divorciaban por cualquier cosa. E incluso, dicen los historiadores, si la tortilla le quedó más quemada de un lado, eso era suficiente. Claro, en ese tiempo usaban otras cosas. A Juan no le importó esta forma de pensar, sino de que él, mire lo que hacía con Herodes, el que leímos desde un principio, y Felipe, su hermano. A él no le importó cómo pensara la sociedad y cuáles eran las leyes que habían aprobado. Él reprendía a Herodes, estando Herodes en su balcón, y le decía: no te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano. ¿Sabe lo que le estaba diciendo a Herodes? El que mandaba: Dios te va a juzgar por tu adulterio. A él. Piensa en nuestra sociedad, mis hermanos. Piensa en las cosas que se están aprobando. Y por miedo no nos atrevemos a hablar. Y por ello la palabra dice que no vamos a dar cuenta. 30 años vivió este hombre en el desierto, apartado de la sociedad. No le importaba ni la política de los romanos, ni le importaba la religiosidad de los judíos. Nada de eso lo impactaba. No le importaba, muy importante, lo que la gente dijera de él. No le importaba si la gente aceptaba o no el mensaje. Tampoco le importaba lo que la gente quería oír. Él predicaba el mensaje que Dios le había dado. ¿Le puso atención a lo que leímos? Y vino palabra de Dios a Juan. Y cuando llegó la palabra, él empezó a predicar. Mis hermanos, ¿cuál es la diferencia de la palabra que Juan recibió a la que nosotros tenemos? Si somos honestos, podríamos decir que ninguna, ¿verdad que sí? Es el mismo mensaje. Y mire qué tremendo es esto, que fueron muchos los que vinieron a escuchar a Juan predicar. Y ese es el detalle que me encanta. En ese grupo de personas había gente común, había gente estudiada, había gente con profesiones, habían soldados, habían cobradores de impuestos y había de todo. Lo que me llama la atención de esto es de que Juan a todos les predicaba lo mismo. Necesitan arrepentirse para que sus pecados sean perdonados. Ese es el mensaje. Y queremos, ¿verdad?, mostrarle tantas cosas a la persona. Mire qué triste. No se arrepintieron. Eso fue lo tremendo. Porque fue gran multitud que rechazó el mensaje de Juan. Lo vimos cuando rechazaron al Señor Jesús. Si pensamos en los 120 escuche esto, si pensamos en los 120 del aposento alto, podríamos llegar, dijo alguien, a la conclusión de que esos eran los verdaderos devotos a Jesús. No se acomode tampoco en esa historia. No piense que porque somos los que siempre nos vemos, que somos los mejores. Pero eso es lo que indica muchas veces esto. Y eso es lo que me preocupa a mí, lo que dijimos y compartí con ustedes la otra vez. Que si aún con el más grande de los profetas y aún con la prédica de un predicador tan dotado como lo fue Juan, muchos dice que solo se arrepintieron de forma artificial, superficial, por encima, o como usted lo quiera llamar. ¿Qué entonces será
con los mensajes que ahora o en el presente se están dando. La gente, ¿verdad? Lo que el tipo de entretenimiento, de predicación que se les está dando. No podemos engañarnos de que eso va a traer a las personas al arrepentimiento. Porque si no hay un arrepentimiento genuino, tampoco va a haber salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Estamos claros en eso? ¿Verdad que sí? Voy a tratar de explicar esto y no quiero presentarlo de una manera tan compleja. En otras palabras, quiero ser claro. Mire, no es suficiente decirle a alguien, oiga esto, ¿te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? No se asuste. Yo sé lo que queremos decir con eso. Yo entiendo, especialmente cuando tenemos un poco de palabra, ¿verdad? Yo entiendo que la intención es muy buena, lo entiendo. Pero cuando empezamos a analizar, mire, ese tipo de invitación, en verdad no son las palabras adecuadas para instruir a una persona o al pecador a la salvación. En verdad no lo son. ¿Por qué? Porque cuando le decimos a alguien, si quiere aceptar a Jesús como su Salvador, analícelo. Suena como que si esa persona está sentada en una posición de autoridad y le está dando el permiso o el privilegio para decirle a Jesús, sí, te acepto. Mire que en verdad no es una exageración. La otra vez estaba con una persona, oía a una persona conocida, y esta era la manera como hablaba. Le decía, Señor, te damos permiso para que hagas con nosotros lo que tú quieras. ¿Desde cuándo Dios ha necesitado permiso para hacer lo que Él quiera? ¿Verdad que la palabra nos dice que nuestro Dios es Dios soberano? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que yo estoy diciendo, que muchas veces, consciente o inconscientemente, le decimos a las personas que tienen que tomar una decisión. Como que si la decisión de la salvación fuera de ellos y no de Cristo, que es quien da la salvación. ¿Entendió eso? Esto es lo que hace, mis hermanos, este tipo de invitación sutilmente vienen a cambiar el enfoque del evangelio y alejan a las personas del arrepentimiento. ¿Por qué yo necesito a Cristo? Porque necesito arrepentirme de mis pecados. Lo que el pecador entonces necesita es no aceptar o tomar una decisión por Jesucristo, quien es Dios. ¿Entendió eso? O sea, ¿cómo yo le voy a tratar de otorgar a Dios? Lo que necesita entonces la persona es arrepentirse y clamar a Dios con desesperación que lo acepte a pesar de su pecado. Aquel cobrador de impuestos, él se pegaba en el pecho, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia, que tú sabes lo vil que yo soy. Eso fue, mis hermanos, lo que leímos en el Salmo 51. Mire que Moisés entendió esto. En el capítulo 33 de Éxodo, Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Él es el que decide. ¿Sabe cuál es nuestra posición? Nosotros imploramos con nuestro corazón. Y desde un principio, en verdad, mire, Deuteronomio 4:29 fue establecido. Dios le dijo a Moisés que solo los que buscan al Señor con todo su corazón y con toda su alma es quien lo va a encontrar.
ese es el que lo encuentra. Amén. El salmista lo dijo, lo leímos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Eso es clamar. Hablábamos en la mañana de los pobres de espíritu, los que están en bancarrota espiritual. A esos son los que el Señor socorre. ¿Verdad que sí? Alguien dijo, lo puso de esta manera: no es que el Señor Jesucristo está ahí en una esquinita con una cara triste, esperando a ver quién lo acepta o esperando a ver quién lo aprueba. No, mis hermanos, el tiempo se ha acortado tanto en el presente que el Señor está listo para dictar sentencia sobre los pecadores, pero el tiempo se sigue acortando. ¿Por qué? Porque hay una exigencia de que se haga justicia. Y no es que el Señor está tardándose, ¿verdad que no? Sino que sigue dando la oportunidad. No somos nosotros, no es la persona la que está en control. Es la soberanía de Dios. Es solo por su soberanía, por su perdón, por su misericordia. Pero podemos encontrar perdón en Dios cuando nos arrepentimos de forma genuina. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mira que a mí se me hace interesante. Juan dice que cuando se vienen las personas les dice generación de víboras, generación de serpientes. Se dice que cuando las serpientes ven peligro como el fuego, huyen desesperadamente y buscan aguas para no ser alcanzadas por las llamas. Pues lo mismo están haciendo estos religiosos y estas personas. Están corriendo a las aguas bautismales, así es, porque ellos entienden, conocen de la ira de Dios. Pero Juan los sigue llamando serpientes porque entiende que todavía no han cambiado. ¿Quién le pudo dar ese mensaje a Juan? Dios. No espere que yo lo tenga, porque yo no puedo leer los corazones de las personas. Dios lo sabe. O sea que hasta ahí llega mi responsabilidad. Después de ahí, yo me pongo también, de ahí está nuestra responsabilidad, porque este es el mensaje, la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Y eso es lo que Juan había visto. Dios le había mostrado en estas personas que su arrepentimiento no era genuino. Voy a terminar. Es una triste situación, de veras, porque casi todas estas personas, todas estas multitudes que escucharon el mensaje de Juan, creyeron que ya eran salvas. ¿Sabe por qué? Porque tenían a Abraham como ¿qué? Como padre. Yo quiero aclararle algo, por favor. Yo quiero que usted tenga la seguridad completa. Escuche esto: que nadie se puede salvar porque tenga a un ser querido que es hijo de Dios. ¿Entendió eso? Nadie. Aquí va otro. Y tampoco ninguno de nosotros, ahora que sí es hijo de Dios, va a tener la suficiente fe para salvar a alguien más. ¿Escuchó eso? Nadie. Y eso es bíblico. Lo que sí ayuda es que ahora que usted conoce la palabra, es que vaya y les presente este evangelio de la manera que es, rogándole a Dios que ojalá y esa persona se arrepienta para poder ser salva. Juan dice que los verdaderos arrepentidos van a revelar una transformación. Por eso en el versículo 8 que leímos, él dijo: tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir entonces que toda persona que es salva manifestará un cambio de conducta interno y externo.
Porque hay personas que nos dicen, ¿verdad? Usted no conoce lo que hay en mi corazón, y tienen toda la razón. Pero tiene que haber un cambio. En Hechos 26, el apóstol Pablo le está contando su testimonio de conversión al rey Agripa. Y allá por el versículo 19 le dice: oh rey, dice, y yo no fui desobediente a la visión que tuve, a la conversión que tuve, de la manera como me impactó Dios, sino, dice, que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El mismo mensaje de Juan. Amén. Yo tengo que preguntar, ¿es real su conversión? Si lo es, es porque la obra de Dios ha sido completa en usted. Y si lo es, créanme, mis hermanos, bíblicamente, usted lo va a saber, y también lo van a saber aquellos que lo rodean. Eso no se puede esconder. El Señor lo dijo. ¿Quién va a esconder una luz debajo de una caja del almud? No se puede. ¿Verdad que no? No se puede. Mire que los judíos estaban muy conscientes de este tipo de transformación. Ellos sabían que eran reales. No solamente los judíos, sino también aquellos que predicaban. Isaías 1:18. Él le dice: venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. Dice él que si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios, podemos ver que Él siempre ha venido predicando acerca del arrepentimiento. Y siempre, esto es lo lindo de esta Isaías, siempre Dios ha mostrado que también Él tiene el poder para transformar a cualquier persona, sin importar la densidad de su pecado. Él lo puede hacer, es lo que está diciendo aquí Isaías. Si fueren rojos como el carmesí, Él los puede cambiar. Mire que fue tan triste que la mayor parte de estas personas, como dije, no creyeron ni a Juan, ni a aquel que él venía anunciando, a Jesús. Pero ambos advirtieron a estas personas del juicio final, de la ira venidera. Fue tan triste que solo unos años después toda Jerusalén fue destruida y también todos sus residentes. Pero ¿sabe una cosa? Todavía ese no es el juicio final. Todavía falta. Dice la palabra que un día Dios va a venir y va a arreglar cuentas con las naciones. Esto es, con todas las personas. Pedro viene y dice que él no está, y está citando a otro de los antiguos predicadores. Y no es, dice Pedro, que él esté tardando su venida o que tenga su venida por tardanza, sino que él espera, ruega, intercede para que todos procedan al arrepentimiento. A eso hemos sido llamados, amén. Arrepentirnos, mis hermanos. Dios me los bendiga. Muchas gracias.